Listo, vamos. Dice, para la correcta exposición de las ideas debemos tomar en cuenta. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un repaso ya para ir concluyendo el tema que habíamos visto anteriormente. Entonces nosotros decíamos que, primerito dice, para tener una buena argumentación, es necesario tomar en cuenta las siguientes situaciones. Por ejemplo, utilizar premisas y conclusiones. Es muy importante. ¿Por qué? Usar premisas y conclusiones. ¿Por qué? Porque los argumentos, escúchame bien, porque los argumentos se constituyen, todo argumento se constituye sobre la base de premisas y conclusiones. Ya, ¿por qué? Porque cuan más novedosa o inquietante sea la conclusión, más importantes serán las premisas. Tomará nota porque de todo esto voy a tomar prueba. Verá que le estoy diciendo, en base a esto va la prueba. Le he puesto aquí cosas importantes, pero usted tiene que tomar nota. 3 minutos antes de terminar, yo le pediré que me muestre sus apuntes. Listo. Entonces, repito, es importante para la buena argumentación usar premisas y conclusiones. ¿Por qué? Porque los argumentos se construyen sobre las bases de premisas y conclusiones. ¿Por qué? Porque enuncia aquello que se quiere probar. Por eso le dije hace ratito. Por eso aquí decimos que cuan más novedosa o inquietante sea la conclusión, más importantes serán las premisas. Listo. También tenemos algo muy importante. Espérenme, se me salió. Ya. Tenemos también que es importante presentar las ideas en orden natural. ¿Y por qué es importante presentar las ideas en orden natural? ¿Por qué? ¿Por qué se cree? ¿Por qué será? A ver, ¿quién me dice por qué cree? Porque es necesario que las premisas estén correctamente articuladas y que la conclusión sea explícita. Por eso nos dice en esta partecita que es importante enunciar las ideas en un orden de pensamiento. ¿Para qué? Para que se muestre lo más natural posible para los interlocutores. Hasta ahí. ¿Desea que repita algo más? No, avanzo. También nos dice otro punto importante, dice partir de premisas fiables. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué hace referencia aquí? Que aquí, aunque la argumentación sea válida, pese a ser válida, si las premisas llegaran a ser débiles o poco plausible, ¿qué es plausible? Plausible quiere decir atendible, recomendable, admisible. Por eso dice que si las premisas son débiles o poco plausibles o poco recomendables, la conclusión, por ende, será también débil. ¿Estamos hasta ahí claros? Ya, por eso dice que se debe partir de premisas fiables para que estas, tanto las premisas como la conclusión, no sean débiles, sino sean fuertes. Vamos. También dice que debe buscar la concreción, ya estamos aquí, debe buscar la concreción y la concisión. ¿Qué será esto? ¿A qué nos hace referencia esta partecita de aquí? Esta partecita de aquí nos hace referencia, hay que evitar usar términos bajos o términos que sean muy generales. Es decir, una argumentación densa y confusa.
que no va a generar ningún tipo de diálogo con las personas que estarán en mi entorno. Ya, por eso dice que busca la concreción y la concisión, es decir, evitar los términos vagos o muy generales. Y evitando estos términos, yo voy a evitar que se genere una argumentación densa y confusa. Avanzo. Listo, vamos. También dice una de las ideas que también debemos tomar en cuenta. Aquí dice que debemos evitar un lenguaje emocional. Ya, entonces, ¿aquí qué nos quiere decir? Que aunque las emociones, nosotros sabemos que por ende el ser humano tiene emociones y que estas emociones lógicamente forman parte de nuestro pensamiento. Entonces, aunque las emociones formen parte de nuestro proceso de pensamiento, una argumentación lógica y buena requiere de ciertas razones que se impongan sobre todos los efectos emocionales. Hasta ahí, es decir, no toma muy en cuenta las emociones. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Me está comprendiendo? Es lo que me interesa saber ahorita. ¿Me está comprendiendo? ¿Está comprendido todo lo que vimos la clase anterior? Porque si no recuerdo fue la última hora. Fue la última hora que tuve con ustedes. ¿Está entendido? Le escucho. Hable el curso. Sí, licencia, está entendido. Perfecto. Señorita Paguay fue la persona que habló, ¿no es cierto? Sí. Ya, siempre son los mismos que participan. Y el resto, bueno, ya les tomó la prueba, ¿no? Regresamos a lo presencial y lo primero que va a tener es prueba. Vamos, usar términos dice que conscientes, usar términos conscientes. ¿Qué nos dice aquí? Verá, al usar términos conscientes, nosotros estamos diciendo específicamente que la argumentación depende de la conexión que va a existir lógicamente entre premisas y conclusiones. Ahí está, hasta ahí. Pues es por eso que como se necesita esta conexión entre premisas y conclusiones, es necesario establecer o utilizar conectores gramaticales. Es decir, que cada parte de la argumentación tenga lógica. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Avanzo? ¿Avanzo? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ya, perfecto. Vamos, entonces, verá, todo esto hemos visto desde qué es argumentación, porque es importante, luego vimos qué era la deliberación y cuál es su importancia, luego vimos cuáles son los componentes básicos de la argumentación y ahorita en el track 6 vimos entonces por qué y cómo se debe hacer una argumentación correcta. Ahora vamos a finalizar con esta partecita de aquí. Verá que si usted me comprendió toda la parte que yo le di anteriormente, usted va a poder elaborar sus ejemplos de manera clara. Entonces, como le dije, si es que usted me entendió y comprendió todo lo que le he venido explicando, señor Yomikinga, necesito que enfoque su cara a su rostro porque no le puedo ver. Enfóquele, bájele un poquito. Ya, listo. Entonces, verá. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar un esquema básico de argumentación. Es decir,
con todo lo que yo le vine dando hace rato, entonces aquí ya se presenta un esquema con el cual vamos a trabajar. Escucharáme lo que le voy a decir. Verá, este esquema, según el filósofo, si desea, tome nota, Stefan Tolmin, él confecciona un esquema de argumentación. ¿Qué es lo que hace este esquema? ¿Qué compleja? Verá, para que me entienda de mejor manera. ¿Qué complejiza aún más? O sea, va a ser más compleja la relación entre las premisas y la conclusión. Y por eso este filósofo, verá, ¿por qué la hace más compleja? Porque este filósofo genera 6 componentes en los cuales dice que debe basarse la argumentación lógica. Vamos a ver en esta partecita. Vamos. Y empieza con el primero, que está representado con la letra R, que significa respaldos, es decir, dada nuestra experiencia general en el campo concerniente. Vamos, ya le voy a explicar cada una de ellas. Ahorita necesito que me ponga atención dentro de lo que le estoy explicando aquí. La letra G quiere decir garantías y estas garantías van de acuerdo con las correspondencias a reglas y principios que se manejen. Luego tenemos la F, la letra F. Estos son los fundamentos que soportan, es decir, estos son las razones que van a sustentar la observación. ¿Para qué? Para comprender, verá que estoy aquí. Para comprender las observaciones experimentales y también el conocimiento de ¿qué? De datos estadísticos y de investigaciones, etcétera. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Si desea que le repita, dígame por favor. Verá. Vamos de nuevo. Verá, aquí nosotros hablamos de este esquema básico. Este esquema básico está compuesto por respaldos, garantías y fundamentos. Vamos a empezar nuevamente con los respaldos para que me entienda. Dice que dada nuestra experiencia, genera en el campo de conocimiento, dice, concerniente, perdón. Entonces, aquí vamos a decir que los respaldos son el cuerpo general de la información. Ahí, ¿me entendió? Entonces, los respaldos es el cuerpo general de la información que está presupuesto ¿sobre qué está puesto? ¿Sobre qué está? ¿O encima de qué está? ¿Sobre qué? Garantías. Exacto, que está por encima de las garantías. Correcto. Es decir, no es solo que la información, en este caso, debe ser confiable, sino que tiene que ser conocida. ¿Por qué? Por un complemento de origen, es decir, por su complemento de origen. Es decir, esta partecita va a evitar que se tomen datos de manera aislada o al azar. O sea, porque yo quiero, porque yo digo no. Es decir, debe tener una fuente. Ahora, vamos a ver las garantías. ¿Qué serán las garantías? Verá, todo esto, todo depende. Todo esto va concatenado, todo tiene relación. Vamos, las garantías, dice de acuerdo con las correspondientes reglas, o principios. Pues bien, en otras palabras, esto corresponde a la confiabilidad, en palabras más sencillas. A la confiabilidad
que dichos fundamentos, es decir, los fundamentos que están aquí, sostienen. Corresponde entonces ¿a qué? A la confiabilidad que poseen los fundamentos que sostienen las aseveraciones. Es decir, más sencillo aún todavía, para que me entienda, Lo que va a buscar esta partecita de las garantías es averiguar si es que la información dada utiliza o tiene consistencia científica. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos, siguiente. Verá que no me dice nada. Yo voy viéndole, por eso le he vuelto a explicar. Y con palabras más sencillas. Vamos. Fundamentos, ya, lo que yo le dije. Los fundamentos son las razones que van a sustentar la observación. Ya le dije que estas pueden, ¿qué cosa? Que estas pueden comprender observaciones, experiencias, conocimiento común, datos estadísticos, investigaciones y un sinnúmero de cosas. Y ahora vamos a la letra M. Esto quiere decir de modo cualificado. ¿Qué es el modo cualificado? Señorita Salan Melanie, no le veo que esté tomando nota de lo que estoy diciendo. No sé cómo irá a responder la prueba. Ahorita estoy hablando y estoy desde hace rato hablando con ustedes. Hay cosas que no está ahí en la diapositiva y no le veo que tome nota. Vamos. De un modo cualificativo. Entonces nosotros aquí en esta partecita vamos a ver a qué hace referencia. Vamos. ¿A qué cree que hace referencia? Le escucho. Le escucho. Estos son los calificadores modales. La letra M, el modo cualificativo, son los calificadores modales. Es decir, esta partecita de aquí va a reflejar el grado de confiabilidad que poseen las garantías. Listo, vamos. ¿Qué representa la letra O? Es decir, a menos que tenga lugar a objeciones. ¿Y qué será esto? Es decir, se relacionan con el hecho, estamos en esta parte, se relacionan con el hecho de conocer bajo qué condiciones las aseveraciones son sostenidas, es decir, pueden o no ser sostenidas. Y aquí es donde va a hacer frente a las objeciones, es decir, a otros puntos de vista. Y para finalizar tenemos la letra C, que aquí hace referencia a la aseveración. ¿Y qué son las aseveraciones? Facilito. Vamos a utilizar la lógica. Trabajo con usted. Verá que ya todo le expliqué. Si empieza por aquí, empieza desde los respaldos, pasa por las garantías, llega a los fundamentos, al modo cualificativo, a las objeciones y finalmente a las aseveraciones. ¿Qué serán las aseveraciones? Vamos. Las conclusiones. Perfecto. Es el punto de llegada de toda argumentación. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Y al llegar, estas deben ser claras y concisas. En esto se basa este esquema básico de argumentación lógica. Es por eso que este filósofo le ha hecho un poco más compleja, pero nos enseña cómo debemos argumentar de manera correcta. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Mire, aquí están todos los significados que yo le di. Ya, pero de manera, mire, está lo mismo lo que yo le di, lo que le acabé de explicar, pero simplemente que yo le fui explicando uno por uno.
Listo. Y ahora vamos a ver un ejemplo. A este ejemplo quería llegar. Vamos. De lectura, señor Machay. Machay, ¿no está? Calificadores modales reflejan el grado de No confiabilidad. estamos ahí. Dije el ejemplo. De lectura, el ejemplo. El hecho de que Harry haya nacido en Londres indica que presumiblemente Harry sea un ciudadano británico, dado que una persona generalmente nacida en Londres es un ciudadano británico, teniendo en cuenta los correspondientes estatutos y disposiciones Posiciones legales. legales. A menos que sus dos progenitores sean extranjeros o él se haya nacionalizado como francés. Ya, ahora yo le pregunto aquí. Vamos a trabajar. Ahora yo le pregunto a usted. Nos dice el hecho de que Harry haya nacido en Londres, dice. Indica presumiblemente que sea un ciudadano británico, dado que una persona generalmente en Londres es un ciudadano británico. Vamos. Teniendo en cuenta los correspondientes estatutos y disposiciones legales, a menos que sus progenitores sean extranjeros o él se haya nacionalizado como francés. Yo le digo, dentro de este ejemplo, nosotros podremos encontrar el esquema básico de argumentación, ¿sí o no? Lea, observe y dígame, por favor, le escucho. Piden perdón por interrumpir, pero ya la clase se acaba en 5 minutos. Ya, listo. Vamos, con esto terminamos. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos aquí o no? Claro que tenemos el esquema básico de argumentación de nuestro filósofo Stephen Turing. Sí está aquí. ¿Por qué? Porque parte de ¿qué cosa? Parte de una experiencia, ¿no es cierto? Está partiendo de una experiencia. Luego se va, ¿no es cierto? ¿A qué cosa? Se va a los principios, a las reglas que sigue. Y después de eso, ¿qué viene? Ya viene fundamentando, ¿no es cierto? Ya fundamenta, aquí tenemos ya la fundamentación. Y luego, ¿qué pasa? Luego pasa, ¿por dónde? Por el cualificativo, es decir, donde va a reflejar los grados de confiabilidad que tiene, ¿no es cierto? Y vamos, luego viene a las objeciones, ¿qué pasa aquí? Donde se van a relacionar entre sí, ¿no es cierto? Y finalmente llegará a la aseveración, la cual deberá ser, ¿qué? ¿Qué dijimos? Precisa y concisa. Lo que me interesa saber. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, listo. Ahora sí, necesito saber. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Le escucho hablar a todo el mundo. Le escucho. Sí, listo. Sí, listo. Perfecto, entonces nos vamos. Dicho esto, mis queridos estudiantes, nos vemos la siguiente hora clase. Que les vaya muy bien, mis guaguas lindos. Cuídense. Chao, chao. Bye, licenciada. Bye, mis tos.